El día que firmé los papeles del divorcio, Carson estaba en una reunión. Su asistente Blake me entregó los documentos con una mirada de lástima. Señora presidenta Carse, y me dijo que podía poner las condiciones que quisiera. Me quedé mirando el acuerdo que ya tenía la firma de Carson. De repente Ben se echó a reír. No hacía falta. Firmé con un floreo. Dígaselo. Solo quiero libertad. Blake dudó, pero finalmente se llevó los papeles. Me quedé de pie junto al ventanal, observando el interminable flujo de coches que pasaba por debajo. Este ático en el centro de la ciudad fue un regalo de bodas de Carse y ahora parecía una prisión exquisita. Mi teléfono vibró de repente, era Carson llamando. Rechacé la invitación inmediatamente. 3 minutos después, Blake me envió un mensaje. El presidente Carson preguntó cuándo te mudarías para que alguien se encargara de la limpieza. Respondí rápidamente, díselo esta noche. De todas formas, no había mucho que empacar. Después de 3 años de matrimonio, tenía muy pocas pertenencias. Una sola maleta de 71 centímetros podía contenerlo todo. Cuando arrastré mi maleta hasta el vestíbulo del ascensor, Carson regresó inesperadamente. Llevaba traje y corbata. Un poco sueltos y, claramente, regresaba con prisa. Al ver la maleta en mi mano, frunció el ceño con fuerza, como si quisiera aplastar una mosca. Elena, ¿ya te cansaste de armar un escándalo? Miré al hombre que había amado durante 5 años y de repente me sentí como una extraña. Presidente Carson, ya firmaste los papeles del divorcio. ¿Y ahora dices que estoy armando un escándalo? Agité mi teléfono. Blake dijo que tienes prisa por despejar el lugar. Carson agarró mi maleta con firmeza. Eso es porque pensé que pedirías condiciones. La casa. El auto. Dinero, ¿no quieres nada? Sí, sí. Dije con una sonrisa sincera. Dije que quiero libertad. Llegó el ascensor. Metí la maleta con fuerza. Carson intentó seguirme instintivamente. Pero extendí la mano para detenerlo. Presidente Carson. Una vez divorciado, deberíamos mantener la distancia. Presioné el botón de cerrar la puerta. Por cierto, les deseo lo mejor a ti y a Vivian. Al cerrarse las puertas del ascensor, vi cómo el rostro de Carson cambiaba al instante. Al salir del edificio, el tren ligero empezó a caer. No llevé paraguas. Dejé que la lluvia me bañara la cara. Fue el momento perfecto, al menos nadie notó que había estado llorando. Me llamo Elena. Solía ser la señora Carson. Y ahora soy una futura mujer sin nada después del divorcio. Carson y yo fuimos compañeras de universidad. Él era la estrella del departamento de finanzas. Yo era invisible en la literatura. Una vez, en un evento social, bebí demasiado y vomité en sus zapatillas de edición limitada. No me mató en el acto. En cambio, ese fue el comienzo de nuestra desafortunada relación. Después de graduarse, él empezó un negocio. Vivía con él en el sótano. Comíamos fideos instantáneos. Más tarde, su empresa salió a bolsa. Él se convirtió en el presidente Carson. Y yo me convertí en la señora Carson. En nuestra boda. Delante de todos los escritorios. Dijo. Elena es mi vida. Ahora pienso. La vida es algo a lo que puedes renunciar. Arrastré mi maleta a casa de mi mejor amiga, Sofía. Cuando abrió la puerta y me vio empapada, no dijo ni una palabra y me metió dentro. ¿Divorciada? Me dio una toalla. Asentí. Entonces mis piernas cedieron. Y finalmente grité en voz alta. Sofía. Me duele mucho. Sofía me abrazó. Me sentó como a un niño pequeño. Me dio palmaditas suaves en la espalda. Llora. Llora. Mejorará. Lloré hasta quedar exhausta. Expresando todos los agravios de los últimos 3 años. La primera vez que vi autos, no volví a casa en la noche. Esperé hasta el amanecer. La primera vez que olvidaste mi cumpleaños.
Me compré un pastel. La primera vez que llevaste a Vivian, su primer amor y actual socia, a una fiesta. Vi la transmisión en vivo desde casa. Vi titulares que los llamaban la pareja de oro. Lo más gracioso fue que una semana antes del divorcio fue nuestro aniversario de bodas. Preparé una cena a la luz de las velas. Pero cuando la comida se enfrió, por fin recibí su llamada. Estoy con un cliente esta noche. Estaremos en casa al día siguiente. Vi en las noticias financieras que su supuesto cliente estaba cenando con Vivian en un restaurante de lujo. Deberías haberte divorciado antes, dijo Sofía, apretando los dientes con rabia. Carson es un cabrón. Me limpié la cara. Ya basta de él. Planeo empezar de nuevo y buscar trabajo primero. Hay un trabajo listo para ti. Los ojos de Sofía se iluminaron. Nuestra revista está contratando editor. Mañana. Te llevaré a conocer al editor jefe. Me quedé atónito. Pero no he trabajado desde que me gradué. ¿De qué hay que tener miedo? Eras el editor de tu periódico universitario. Sofía me dio una palmadita. Además, ahora estás soltera, Elena. No la señora Carson. Sus palabras fueron como un rayo de luz que me atravesó el corazón. Sí, desde hoy. Solo soy Elena. Al día siguiente. La entrevista salió sorprendentemente bien. El editor jefe revisó mi portafolio y me contrató al instante. ¿Puedes empezar el próximo lunes? Puede que el sueldo no sea tan alto como esperas. No hay problema. Acepté con entusiasmo. Salí del edificio de la revista. El sol brillaba radiante. Respiré hondo y me sentí ligero y libre. En ese momento, un Maybach negro que me resultaba familiar se detuvo frente a mí. Bajó la ventanilla. Y apareció el atractivo rostro de Carson. Entra. Me di la vuelta y me alejé. Salió y me agarró la muñeca. Elena. Hablemos. ¿De qué? Le quité la mano de encima. Ya firmó los papeles del divorcio, presidente Carson. ¿Se lo está pensando mejor? Carson frunció el ceño. ¿Por qué fuiste a la entrevista? Si necesitas dinero, dímelo. Casi me parto de la risa. Carson. ¿De verdad crees que no puedo sobrevivir sin ti? Frunció los labios. Admitió en silencio. Escucha. Lo dije claramente. No quiero tu dinero ni tu caridad. De ahora en adelante. Los puentes y los caminos van por caminos separados. La expresión de Carson se ensombreció. ¿Es por Vivian? Puedo explicarlo. No hace falta. Lo interrumpí. Les deseo felicidad a ambos. Me di la vuelta y me alejé. Esta vez. Él no me detuvo. Esa noche Sofía me llevó a comer estofado para celebrar mi nueva vida. Pedimos el caldo más picante y comimos hasta sudar. Por cierto. Sofía se acercó misteriosamente. ¿Sabes por qué vino Carson a buscarte hoy? Estaba mojando callos de res. ¿Qué más? Su orgullo machista se descontroló. No solo eso. Sofía me pasó su teléfono. Esta mañana el precio de las acciones del grupo familiar Carson se desplomó. Se rumorea que es por tu divorcio que los inversores temen que sus emociones afecten sus decisiones. Casi me ahogo. ¿Es posible? Aún más loco. Sofía volvió a cambiar las noticias. Esta mañana, Vivian dio una entrevista insinuando que ella y Carson son solo socios comerciales sin vínculos personales. Dejé los palillos. Sintiéndome completamente insignificante. Resulta que, en el corazón de Carson, ni siquiera era un oponente digno. Vivian podría limpiar su nombre fácilmente. Mientras sacrifiqué 3 años de mi juventud. Deja de pensar en ello. Sofía me sirvió un vaso lleno de cerveza. Brindo por nuevos comienzos. Levanté mi copa. Pero al inclinar la cabeza hacia atrás, vi una figura familiar de pie en la entrada de un restaurante de hot pot. Carson vestía de forma informal.
Sus ojos ardían con intensidad al clavarse en mí. Conocía bien esa mirada. Era la mirada concentrada que usaba al negociar grandes acuerdos. Sofía siguió mi mirada y exclamó: «Madre mía. ¿Cómo encontró Carson este lugar?» Dejé mi vaso. El corazón me dio un vuelco. Como Carson tenía en la mano una carpeta azul, reconocí al instante nuestro plan de negocios para la universidad. Con un avatar cómico que había dibujado en la portada. Me quedé mirando la carpeta. De repente se me hizo un nudo en la garganta. «Elena», dijo Carson en voz baja mientras se acercaba a la mesa. «¿Podemos hablar a solas?» Sofía se levantó inmediatamente. «Voy al baño», dijo. Me dirigió una mirada cómplice antes de agarrar su bolso y escabullirse. Carson sacó una silla y se sentó. Me deslizó la carpeta. Me burlé. «Presidente Carson. ¿Está aquí para hablar de negocios? Necesitamos hablar de nosotros», dijo, abriendo la carpeta. Dentro había fotos amarillentas y recibos de entradas de cine antiguas de la universidad. Fotos de viajes al parque de atracciones. E incluso le escribí una nota de «Te debo. Ahora le debo a Carson unas zapatillas. Valor de 899 yuanes. Pago en cuotas de 50 yuanes al mes. Intereses, un beso». Cerré la carpeta de golpe. Se supone que esto me da asco. Rememorar el pasado así. Solo quiero que lo recuerdes. La mirada de Carson se tornó especialmente seria. «Qué buenos éramos». «Éramos». Repetí las palabras con frialdad. «Sabes que todo es cosa del pasado». La olla caliente burbujeaba y silbaba. El aroma picante me picaba en los ojos. De repente Carson extendió la mano y me secó una lágrima con el pulgar. «No llores», dijo. Me aparté de su mano. «Carson. ¿Qué quieres exactamente?» Guardó silencio un momento antes de hablar por fin. «Lo lamento». Casi me río a carcajadas. ¿Arrepentirse de qué? ¿Arrepentirse de haber firmado los papeles demasiado rápido? ¿O arrepentirse de no haberme hecho firmar un acuerdo prenupcial antes? Lamento no haberte querido como es debido estos últimos 3 años. Sus palabras me hirieron el corazón lentamente. Como un cuchillo sin filo. Apreté los palillos con fuerza hasta que se me pusieron blancos los nudillos. «Es demasiado tarde». Lo miré. «Carson. Algunas cosas se pasan por alto y punto». Me miró fijamente. Su mirada se volvió fría. «¿Será por ese fotógrafo?» Parpadeé sorprendido. «¿Qué fotógrafo?» «El viernes pasado. En el café estabas charlando alegremente con un hombre». La voz de Carson se oscureció. «Tocó tu mano». Solo entonces recordé. Ese era Suzu, el fotógrafo de la revista. Me encontré por casualidad en el café después de mi entrevista. Y hablamos brevemente del trabajo. ¿Me seguiste?» No lo podía creer. «Blake lo vio», dijo Carson, sin cambiar de expresión. «¿Así que ya tienes un nuevo amante?» Temblé de ira. «Carson. Estamos divorciados. Con quien estoy no es asunto tuyo». Se levantó de repente. La silla chirrió ruidosamente al rozar el suelo. Todos los comensales cercanos se giraron para mirar. «Elena». Se acercó a mí. Su voz era grave y pesada. «Firmé los papeles del divorcio. Pero no creas que esto ha terminado». Lo miré desafiante. «¿Entonces qué quieres?» Me miró fijamente. Hablando despacio y con claridad, «Quiero recuperarte». Me quedé paralizada. Carson se irguió. Sacó unos billetes de su cartera y los puso sobre la mesa. «Yo invito la cena». Luego se dio la vuelta y se fue. Me quedé allí sentada. Me zumbaba la cabeza. Sofía volvió a escondidas. «¿Qué pasa?» «Te lo confesó». Negué con la cabeza. Más aterrador que una confesión. «¿Qué?» «Dijo que quiere recuperarme».
Sofía abrió mucho los ojos. Ni hablar. Es como un drama de perseguir a la esposa. Me tomé un trago de cerveza. Intento tranquilizarme. No te asustes. Sofía me dio una palmadita en el hombro. Trátalo como un espectáculo, a ver cuánto tiempo aguanta. Sonreí con amargura. Carson nunca fue actor. Cuando quiere algo siempre lo consigue. Incluyéndome a mí. Lunes en el trabajo. Acababa de llegar a la revista cuando apareció un enorme ramo de rosas color champán. La tarjeta simplemente decía, lo siento. Y todos mis compañeros me miraron con curiosidad. Pero yo mantuve la cara impasible y tiré las flores a la basura. A la hora del almuerzo. La recepcionista gritó, Lenay, alguien quiere verte. Pensé que podría ser Sofía. Pero cuando bajé, allí estaba Carson apoyado en un coche. Sosteniendo una caja de comida para llevar. Tu restaurante cantonés favorito. Dijo. ¿Me lo das? Cómelo mientras esté caliente. No lo tomé. Presidente Carson. ¿No tiene nada mejor que hacer? ¿Su empresa se está declarando en quiebra? Carson no se enojó. En cambio, sonrió. ¿Te preocupa que me arruiné? No te preocupes. Aún tengo dinero para mantenerte. ¿Quién te pidió que me apoyaras? Me di la vuelta y me marché. Él me siguió. Bueno, déjame decirlo de otra manera, quiero invitarte a cenar. ¿Puedo? Me detuve y lo miré. Carson. ¿Qué quieres de verdad? Ya te lo dije. Dijo. Lo digo en serio. Para recuperarte. ¿Por qué estaría de acuerdo? Porque una vez me amaste. Esa frase me apuñaló el corazón como una aguja. Respiré hondo. Eso fue una vez. Ahora. Eleanor ya no te ama. Carson me miró fijamente un buen rato. De repente sonrió. Está bien. Haré que te enamores de mí otra vez. Se dio la vuelta y se alejó. Su silueta alta y orgullosa como un pino. Me quedé allí parado. El corazón me latía con fuerza. Maldita sea. Todavía me sentía conmovida por él. Apretaba los puños. Regresé a la oficina con la comida para llevar intacta. Sofía me envió un mensaje. ¿Qué hace Carson? Respondí. Enviado con miedo. Dice que quiere recuperarme. Respondió al instante. ¿Lo habrán poseído o qué? Sonreí con amargura. Carson siempre había sido orgulloso y nunca se había rendido. Ahora. Esto me desconcertó. En la reunión de la tarde, el editor jefe anunció repentinamente que el tema de portada del próximo número sería Carson. Director ejecutivo del grupo Autos y Familia. Lanai. Esta entrevista es suya. El bolígrafo que tenía en la mano cayó sobre la mesa. ¿Yo? Sí. El editor sonrió. Eres la más experimentada entrevistando a figuras del mundo empresarial, ¿verdad? Miré con recelo a Sofía, quien negó con la cabeza vigorosamente. Señalando que no era su culpa. Después de la reunión, detuve al editor. ¿Podemos asignar a alguien más? Tengo una historia personal con Carson. El editor me dio una palmadita en el hombro. Lanai. Los rencores personales no tienen cabida en el trabajo. Además, bajó la voz. El presidente Carson te lo pidió específicamente. Estaba furioso. Carson me obligaba a enfrentarlo. La entrevista se programó 3 días después. En la sede de Carson Family Group. Con mi traje más elegante. Mi cabello recogido en una coleta impecable. Y tacones de 5 centímetros. Entré en sus dominios como una guerrera. La recepcionista me vio y sonrió dulcemente. Lanai. El presidente Carson le espera en el piso 68. El ascensor subió. Y mi corazón se aceleró. Din. La puerta se abrió. Y me quedé paralizado. Todo el piso 68 era la oficina privada de Carson.
Pero ahora las paredes del pasillo estaban llenas de fotos, todas de mi época universitaria. Carson estaba al final. Llevaba una camisa blanca con las mangas arremangadas hasta los codos. Mostrando sus fuertes antebrazos, sostenía 2 tazas de café, un americano y un macchiato con caramelo. Mi sabor favorito en la universidad. Bienvenido. Dijo con una leve sonrisa. Un viaje al pasado. ¿Te gusta? Mantuve la cara fría mientras caminaba hacia él. Presidente Carson. Por favor, respeta el trabajo. Me pasó el café. Podemos hacer la entrevista. Pero primero almuerza conmigo. ¿Y si digo que no? Entonces la entrevista exclusiva se cancela. Se encogió de hombros. Puedo pagar la penalización. Apreté los dientes. Lo hiciste a propósito. Sonrió en silencio y se dirigió al comedor. No tuve más remedio que seguirlo. El almuerzo consistía en exquisita cocina francesa. Pero apenas lo probé. Carson comió tranquilamente. ¿Qué quieres exactamente? Finalmente no pude contenerme. Dejó el cuchillo y el tenedor. Me miró directamente a los ojos. Elena. Volvamos a conocernos. ¿Qué quieres decir? De ahora en adelante. Dijo con seriedad. No soy tu exmarido. Solo soy un hombre que quiere conquistarte. Me burlé. Carson. ¿Crees que esto es un drama romántico? No. Negó con la cabeza. De repente me di cuenta de que en estos 3 años perdí lo más importante. ¿Qué? Tu sonrisa. Dijo suavemente. Elena. Hace mucho que no me sonríes. De repente me dio un vuelco el corazón. Sí. Desde cuando solo era cautelosa y forzaba una sonrisa delante de Carson. Es demasiado tarde. Bajé la cabeza y corté el filete para ocultar mis ojos enrojecidos. De repente Carson me cubrió la mano con la suya. Aún no es tarde. Mientras me des una oportunidad. Su palma estaba cálida y seca. El contacto familiar me hacía escocer la nariz. Retiré la mano bruscamente. ¿Seguimos con la entrevista o no? Carson suspiró y se levantó, llevándome a la sala de conferencias. La entrevista transcurrió sin contratiempos. Carson fue tan profesional como un desconocido. Hasta la última pregunta. Presidente Carson. ¿Cuál consideras tu mayor error en las decisiones de negocios? Miró a la cámara. Pero sentí que me hablaba a mí. Mi mayor error fue dar por sentado a mi persona más preciada. Después de la entrevista, recogí rápidamente mis cosas para irme. Carson me detuvo. Hay una fiesta esta noche. ¿Quieres ser mi acompañante? No. Vivian también estará. Dijo de repente. Levanté una ceja. Y. Se acercó. Quiero que todos sepan que yo, Carson, te estoy siguiendo. Me dio un vuelco el corazón. Pero dije con firmeza, presidente Carson. Ya estamos divorciados. El divorcio se puede deshacer. Dijo con seguridad. Elena. Esta vez me toca perseguirte. Huí presa del pánico. Esa noche me senté en el sofá de Sofía, sin comprender. Se acabó. Dijo Sofía. Masticando una manzana. Obviamente te estás enamorando de él otra vez. Abracé fuerte la almohada. Simplemente. No entiendo por qué cambió de repente. Hombres salieron. Sofía puso los ojos en blanco. Solo saben apreciar lo perdido. Mi teléfono vibró. Era una foto de Carson en la fiesta. Estaba solo en un rincón. Subtítulo sin fecha. Se rieron de mí. No pude evitar sonreír. Entonces me apretó la cara con fuerza. Sofía se asomó, TSK. ¿El presidente Carson también puede hacerse la víctima? No respondí. 10 minutos después. Envió otro mensaje. Mañana es sábado. ¿Puedo recogerte? ¿Recogerme para qué?
Una cita. Me quedé mirando esas dos palabras. El corazón me latía con fuerza. Sofía me arrebató el teléfono y escribió rápidamente, vale. Son las 9. Te mando la dirección. Sofía. Recuperé el teléfono. El mensaje estaba marcado como leído. Carson respondió al instante, no me dejes plantado. Me desplomé dramáticamente en el sofá. Sofía sonrió. ¿De qué tienes miedo? Dale a tu exmarido la oportunidad de ser humillado. Me cubrí la cara enrojecida. Estoy perdido. Creo. La verdad es que tengo muchas ganas de que llegue mañana. A las 7 de la mañana del sábado, ya estaba despierto. Sofía seguía durmiendo. Así que me levanté en silencio y empecé a probarme ropa frenéticamente. Esto es para pensarlo. Este es demasiado casual. Me desesperaba frente al espejo. De repente Sofía apareció en la puerta. Ojos soñolientos. Hermana mayor. ¿Vas a una cita o a caminar por la alfombra roja? Se me puso la cara roja. ¿Quién? ¿Con quién sale? Solo voy a avergonzar a mi ex. Sofía puso los ojos en blanco y sacó un vestido azul claro del armario. Ponte esto con clase, pero no demasiado formal. A las 8:50. El timbre sonó justo a la hora. Respiré hondo y abrí la puerta. Carson estaba allí. Vestía una camiseta blanca y vaqueros. Parecía mucho más joven de lo habitual. Sostuvo una taza de leche de soya y un GIBING Gul. Nuestro desayuno universitario favorito. Buenos días. Dijo. Sus ojos arden. Te ves muy bien hoy. Tomé el desayuno. Nuestros dedos se tocaron sin querer. Retrocedí como si me hubieran dado una descarga eléctrica. ¿A dónde vamos? Es un secreto. Sonrió y me abrió la puerta del coche. El coche se dirigió hacia las afueras. Poco a poco fui reconociendo la carretera. ¿Me llevas al parque de atracciones? Carson asintió. ¿Te acuerdas? Nuestra primera cita fue aquí. Claro que me acordaba. Quizás en aquel entonces. Acababa de recibir su primera ronda de financiación para una startup. Me llevó a la noria y en secreto me tomó de la mano en la cima. En la entrada del parque, Carson sacó mágicamente las entradas de VIP. Hoy. Vamos a todas las atracciones. A la montaña rusa. Grité mientras le apretaba la mano con fuerza. En la casa embrujada. Me rodeó los hombros con el brazo. Frente al carrusel. Insistió en tomarse selfies conmigo. Me sentí como si estuviéramos en la época pura y sencilla de la universidad. Durante el almuerzo en el restaurante, Carson dijo de repente, Elena. Hay algo que quería preguntarte. ¿Qué? El día que nos divorciamos. Me miró a los ojos. ¿Por qué no pediste nada? Revolví mi bebida. Porque ninguna de esas cosas era lo que yo quería. Entonces, ¿qué querías? Lo miré. Quería que recordaras mi cumpleaños. Quería que dejaras el teléfono cuando vinieras a cenar. Quería que lo hicieras. Se me quebró la voz. Olvídalo. No tiene sentido decirlo ahora. Carson me tomó la mano, es significativo. Elena. Dame otra oportunidad. Te lo compensaré. Retiré mi mano. Carson. Los sentimientos no son como los negocios, no se pueden cubrir las pérdidas con más inversión. Guardó silencio un momento. De repente sacó una cajita del bolsillo. Mi corazón se paró. ¿Será un anillo? Lo abrí. Dentro había una llave. El apartamento contiguo a la empresa. Dijo en voz baja. Lo renové. A tu estilo. Me quedé atónito. ¿Qué quieres decir? Eso significa. Me miró directamente a los ojos. Si estás dispuesto a darme otra oportunidad, podemos empezar de nuevo. Si no. Hizo una pausa. Entonces considera la compensación por el apartamento para ti.
Me puse de pie enojado. Carson. ¿Crees que una casa puede compensar los daños de los últimos 3 años? Todos a nuestro alrededor se giran para mirar. Carson me agarró del brazo rápidamente. No quise decir eso. Entonces, ¿qué quieres decir? Me solté de su mano. De repente me tratas bien. Trae recuerdos del pasado. Y ahora me das una casa. Carson. ¿Por quién me tomas exactamente? Sus ojos de repente parecieron dolidos. Te tomo como mi esposa. La esposa de Vic. Lo corregí. Firmaste los papeles del divorcio. Ahora vuelves con el sentimentalismo, ¿no te parece ridículo? Carson palideció. Elena. Sé que me equivoqué. Demasiado tarde. Tomé mi bolso y salí. Llévame a casa. El viaje de regreso fue silencioso. Cuando el coche se detuvo frente al edificio de Sofía, Carson habló de repente, el próximo miércoles es tu cumpleaños. Me quedé paralizada. ¿De verdad se acordaba? Reservé un restaurante. No hizo falta. Lo interrumpí. Carson, habiendo cumplido mi deseo. Deja de hacer estas tonterías. Salí del coche. Cerré la puerta de golpe. Y me alejé sin mirar atrás. De vuelta en casa. Me desplomé en el sofá y lloré desconsoladamente. Sofía estaba nerviosa. ¿Qué pasó? ¿Te hizo bullying? Negué con la cabeza y lloré aún más fuerte. Se acordó de mi cumpleaños. De verdad que se acordó. En esos 3 años de matrimonio, Carson nunca se acordó de mi cumpleaños. Ahora que estamos divorciados. De repente lo hace. Qué irónico. Esa noche. Recibí un mensaje de Carson, lo siento. Hoy estaba muy impaciente. Pero hablo en serio. Elena. No me rendiré. No respondí y dejé el teléfono a un lado. Incapaz de dormir, abrí el cajón impulsivamente y saqué la preciada caja de metal y el cartel donde estaban todos los recuerdos de Carson. Encima había una nota amarillenta con su letra audaz. Te debo a Elena. Te debo un abrazo. El interés es un beso. El plazo de devolución es de por vida. Se me cayeron lágrimas sobre el pagaré. El miércoles, el día de mi cumpleaños. Me tomé el día libre. Apagué el teléfono. Y fui a unas aguas termales en un pueblo vecino con Sofía. ¿De verdad no quieres ver lo que hace Carson? Sofía se estiró en el agua. Cerré los ojos y negué con la cabeza. No quiero hacerle ilusiones. Pero al regresar al hotel por la noche, la recepción me entregó una cajita delicada. Carson dejó esto para ti. Abrí una fina pulsera de plata. Con un pequeño colgante de luna, el significado del nombre Elena es luna. Dentro había una tarjeta. Feliz cumpleaños. El primer año te di estrellas. El segundo, el sol. Este año la luna. Lo que te debo. Te lo compensaré. 1 a 1. Ejem, me picaba la nariz. Durante los últimos 3 cumpleaños. Enviaba regalos todos los años, pero nunca el mismo día. Y nunca en persona. Sofía se asomó, guau. Qué considerado. Cerré la caja 3 años tarde. En el autobús de vuelta. De repente Sofía me tocó y me dijo, mira por la ventana. Me giré. Y vi las vallas publicitarias de la autopista. En letras enormes. Decía Elena. Feliz cumpleaños. Pi estaba atónito. Aún más aterrador. Cada pocos cientos de metros. Había otra valla publicitaria similar, algunos decían lo siento. Otros decían te estoy esperando. Se extendía por 20 kilómetros. Infinitamente. Carson se ha vuelto loco. ¿Verdad? Exclamó Sofía. ¿Cuánto cuesta esto? Me tapé la cara. Quería llorar y reír a la vez. El viejo Carson odiaba este tipo de exhibicionismo ostentoso, lo llamaba comportamiento de novato. Al encender mi teléfono, me inundaron al instante decenas de mensajes. Lo último de Carson.
Enviado hace 10 minutos. ¿Ves las vallas publicitarias? Te espero al final. El final era la puerta principal de nuestra universidad. ¿Te vas?, preguntó Sofía. Me mordí el labio y negué con la cabeza. Pero cuando el taxi pasó por la escuela, no pude evitar pedirle al conductor que redujera la velocidad. En el terreno baldío junto a la entrada, había velas dispuestas formando un enorme cartel de Elena. Carson estaba solo en el centro. Miraba su reloj. La brisa nocturna hacía parpadear la luz de la vela, alargando su sombra. «Alto», me oí decir. Carson levantó la vista y sus ojos se iluminaron al instante. Intentó caminar hacia mí. Pero me quedé quieto. Las vallas publicitarias son demasiado exageradas, dije. Él sonrió. Dijiste que envidiabas a las novias cuyos novios se las arreglaban para tener este tipo de romance. Las velas podrían provocar un incendio. Conseguí un permiso y contraté seguridad. Me devané los sesos buscando defectos, ¿eh? Elena. Carson la interrumpió de repente. Sé dónde me equivoqué. Dio un paso adelante. La luz de la vela bailaba en su rostro. Pensé que darte la mejor vida material era amor. Pero olvidé que el amor necesita tiempo. Mis ojos se llenaron de calidez. El mes pasado, rechacé todos los eventos sociales innecesarios. Salí del trabajo puntualmente todos los días. Continuó. Me di cuenta de lo hermoso que es el cielo al atardecer. Y de lo bien que se siente tener a alguien esperándote en casa. ¿Quién te espera?, murmuré. Carson sacó un fajo de papeles de su bolsillo. Estos son los diarios que escribí todos los días durante los últimos 28 días. Los tomé y hojeé cada título de entrada pensando en Elena hoy. La panadería que le gusta a Elena lanzó un nuevo producto. Compré uno, pero recordé que no estaba. Pasando por el cine, recordé que le debía 30 citas para ir al cine. Vivian me preguntó por qué había rechazado una. Le dije. Para perseguir a mi esposa. La última página era de hoy. Elena. Feliz 28º cumpleaños. Espero que el año que viene pueda poner personalmente las velas de tu pastel. Por fin se me saltaron las lágrimas. Carson las limpió con cuidado. No llores. No te pido perdón ahora. Solo quiero que sepas que estoy cambiando. ¿Cómo puedo creerlo? Me atraganté. Pensó un momento. De repente apagó todas las velas y me agarró de la mano. Corrió conmigo hacia la escuela. ¿A dónde vamos? Lo seguí a trompicones. Al laboratorio. Nos quedamos sin aliento en la puerta del laboratorio de biología. Carson sacó una llave de una maceta en el alféizar de la ventana, el secreto que descubrimos cuando salimos en secreto. Adentro. Abrió un viejo armario y sacó un frasco de vidrio. ¿Recuerdas esto? Abrió la tapa. Nuestras futuras cartas del último año. Claro que me acordaba. Prometimos abrirlas 5 años después y ver si nuestros deseos se cumplían. Carson sacó 2 papeles amarillos y me dio el suyo. Léelo. Decía, Carson dentro de 5 años. Debes casarte con Elena y hacerla sonreír todos los días. Si no puedes, entonces no la mereces. Mis lágrimas finalmente se abrieron paso. Carson habló suavemente. Casi no te merezco. Se acercó lentamente y se detuvo a un paso de mí. Elena. ¿Podemos empezar de nuevo? Desde el principio. ¿De nuestra primera cita? Lo miré. Este Carson, antes orgulloso y arrogante, ahora tenía los ojos llenos del mismo nerviosismo que el universitario que esperaba mi respuesta en la biblioteca. Ya veremos qué tal te va. Volteé la cara, pero no pude evitar sonreír levemente. Los ojos de Carson se iluminaron. Quería abrazarme, pero no se atrevió. Así que me enganchó suavemente el meñique. Entonces, ¿puedo invitarte a cenar mañana? No tengo tiempo. ¿Pasado mañana? Ya veré. Bueno. De repente. Sacó una piruleta de detrás de la espalda. ¿Quieres un dulce?
Sabor a fresa. Era mi dulce favorito de la universidad. Lo tomé y dije con enfado, no creas que te perdono. Pero en el fondo, sabía que el hielo en mi corazón ya estaba empezando a derretirse. Esa noche, Carson me acompañó a casa. Ya terminamos con Sofía sacando la basura de abajo. Vaya, había terminado la sesión de tierra. Arqueó las cejas. ¿Volverán? No. Lo negué de inmediato. Pero Carson sonrió y le entregó una caja de regalo. Gracias por cuidar de Elena todo este tiempo. Sofía me guiñó un ojo. ¡Qué bien! Señor Carson. Incluso sobornó a mi mejor amigo. Me sonrojé y empujé a Carson hacia la puerta. Adelante. Vete. Aprovechó la oportunidad para agarrarme la mano. Mañana te recogeré para ir al trabajo. Tengo piernas. Luego te esperaré abajo en la oficina de la revista para comer. Bien. Carson sonrió como un niño al que le acaban de dar un caramelo. Observando su figura alejarse. Toqué el colgante de luna en mi muñeca y de repente pensé que quizás darnos una oportunidad no era tan mala idea. Después de todo, lo que nos separaba era la falta de amor, pero no saber amar. ¿Y ahora? Parecía que por fin empezaba a aprender. En los días siguientes, Carson parecía otra persona. Ya no hacía regalos extravagantes, sino que aparecía en la oficina de la revista. Llevaba un desayuno caliente. A veces leche de soya y palitos de masa frita. A veces café recién hecho y sándwiches, todos mis favoritos. Señor Carson. Me lo estás poniendo difícil. Finalmente dije en la tercera semana. Mis compañeros de trabajo creen que un hombre rico me mantiene. Carson metió una pajita en mi leche de soja y me la dio. ¿Y qué tal si me das un título? Sigue soñando. Lo miré con enfado a través de la pajita. Sigues en libertad condicional. Se rió y me alborotó el pelo. Está bien. Seguiré intentándolo. Esta cercanía natural me aceleró el corazón. En los últimos días antes del divorcio. Ya nunca más tuvimos este tipo de interacción. Un viernes por la noche, Carson me invitó a ver una obra de teatro. Después del espectáculo, de repente, empezó a llover a cántaros. Me puso una chaqueta sobre la cabeza y se empapó por completo. Eres tonto. Me quejé en el taxi. Intentando secarle el pelo. ¿Y si te resfrías? Carson me agarró la muñeca. Estoy radiante, Elena. ¿Estás preocupada por mí? Eso no era una pregunta. Me ardían las orejas. Y retiré la mano. ¿Quién se preocupa por ti? Claro que sí. Carson tuvo fiebre al día siguiente. Recibí una llamada de Blake mientras hacía la compra. Señora. El señor Carson tiene 39 grados de fiebre. Pero se niega a ir al hospital. Cuando llegué al apartamento de Carson, estaba acurrucado en la cama. Tenía la cara anormalmente sonrojada. Cuando me vio, aún logró sonreír. ¿Estás aquí? Tienes 3 años, le regañé. Tiré la medicina para la fiebre en la mesita de noche. ¿No sabes cómo evitar la lluvia? Carson me agarró débilmente el dobladillo de la ropa. Porque quería que te preocuparas por mí. Ese santurrón me hizo enfadar y divertirme a la vez. Le quité la mano de encima para ir a buscar agua del baño, pero me di cuenta de que de 2 juegos de cepillos de dientes cuidadosamente ordenados en el lavabo, uno era claramente nuevo y sin abrir. Las toallas también estaban en pares. Una azul y otra rosa. Estaban frente al espejo. Me acabo de dar cuenta de que Carson había preparado todo esto hacía mucho tiempo. Estaba esperando mi regreso. Elena. Su voz ronca provenía del dormitorio. Suspiré y regresé a regañadientes con una toalla húmeda. Durante los 3 días que cuidé de Carson, descubrí muchos pequeños secretos. En el cajón de su mesita de noche. Había fotos de nuestra boda. El refrigerador estaba lleno de notas adhesivas que había escrito antes. En su estudio. Había una caja cerrada que abrí en secreto mientras dormía.
Estaba llena de capturas de pantalla de todos los mensajes que le envié en los últimos 3 años. Con sus respuestas al dorso, las que olvidó enviar en ese momento. Lo que más me impactó fue una propuesta de proyecto en su escritorio titulada Plan de preparación del estudio de Elena. Carson estaba en la puerta sin que me diera cuenta. Iba a esperar para mostrártelo hasta después de recuperarte. Nervioso, cerré el archivo. ¿Quién te dijo que fisgonearas entre mis cosas? ¿Qué culpa? Se acercó. Todavía parecía enfermo. Pero esta propuesta es real. ¿No siempre has querido abrir tu propio estudio? Incluso encontré el lugar. Me dio un cosquilleo en la nariz. Carson, Jadin cumplió mi deseo. No quiero tu compensación. Esto no es compensación. Me miró con seriedad. Es apoyo. Elena. Quiero que hagas lo que amas. En ese momento, todas mis defensas se derrumbaron. En la mañana del cuarto día, la fiebre de Carson finalmente bajó. Justo cuando estaba a punto de irme. De repente me abrazó por detrás. Su calor corporal me atravesaba la ropa. Su corazón latía fuerte y claro. Me quedé helada. Al oírlo susurrarme al oído, Elena. Creo que me estoy enamorando de ti otra vez. No es que todavía te ame. Pero me estoy enamorando otra vez. Esa frase rompió mi última vacilación. Me giré para mirarlo. Carson. ¿Sabes qué es lo que más temo? Negó con la cabeza. Miedo a que actúes por impulso. Y una vez que me recuperes, volverás a ser el mismo de antes. Carson guardó silencio un momento. De repente cogió el teléfono y marcó. Vivian. Ven ahora. Abrí mucho los ojos. ¿Qué haces? Media hora después, Vivian apareció de verdad. Cuando me vio, se quedó visiblemente paralizada por un momento. Luego sonrió con complicidad. ¿Por fin se reconciliaron? Carson me sujetó la mano con fuerza. Delante de ella. Quiero dejar las cosas claras. Se giró hacia Vivian. Esa apuesta estúpida de hace 3 años fue el mayor error que he cometido. Me puse rígido. ¿Qué apuesta? Vivian suspiró. Sabía que llegaría a esto. Sacó un no de su bolso. Compruébalo tú mismo. En el papel estaba la letra de Carson. Eso si dentro de 3 años la valoración de mi empresa supera la del negocio familiar de Vivian, Vivian admitirá que dejarme en aquel entonces fue un error. La fecha era una semana antes de nuestra boda. Así que temblé. ¿Te casaste conmigo por esa apuesta? No, explicó Carson rápidamente. Me casé contigo porque te amo. Pero esta apuesta tonta me mantuvo en vilo. Tratando de demostrar mi valía. Gasté demasiada energía en el trabajo y te descuidé. Vivian puso los ojos en blanco. Ustedes dos sí que son especiales. Agarró su bolso y se dirigió a la puerta. Elena. Este tipo me ha estado dando la lata durante medio año. Me pregunta cómo recuperarte. Considerando lo miserable que es. Perdónalo de una vez. Después de que la puerta se cerró, la habitación se quedó en un silencio inquietante. Carson se arrodilló junto a la cama como un niño regañado. Elena. Sé que me equivoqué. En estos últimos 6 meses disolví ese equipo de proyecto y les di las acciones a los empleados. Quiero demostrarte que significas más que nada. Miré sus ojos enrojecidos y de repente recordé mis días en la universidad, cuando se pasaba la noche despierto ayudándome a revisar trabajos. Lo decía con lágrimas en los ojos. Elena. Tu tarea es más importante que la mía. Ese Carson que me priorizaba parecía haber regresado de verdad. Carson. Susurré. Intentémoslo de nuevo. Levantó la vista bruscamente. La incredulidad se reflejaba en su rostro. ¿En serio? Pero con una condición. Dime. Si un día me vuelves a poner en segundo lugar. Lo miré a los ojos. Me iré de inmediato y no miraré atrás. Carson asintió solemnemente.
Luego me abrazó fuerte. Su corazón retumbaba en mis oídos mientras susurraba, gracias, Elena. Esta vez. No lo arruinaré. Afuera. El sol de principios de verano brillaba con luz propia. Tras reencontrarme con Carson, los días de repente se sintieron lentos y rápidos. Lento por las mañanas, cuando se aferraba a mi cuello, negándose a levantarse. Rápido por la rapidez con la que llegó el día de nuestro segundo matrimonio. Sí, un nuevo matrimonio. Una mañana de fin de semana cualquiera. Después de quemar el tercer huevo frito, Carson dijo de repente, Elena, vamos a buscar nuestro certificado de matrimonio. Estaba ocupado rescatando el tocino de la sartén. Sin levantar la vista. ¿No lo habíamos conseguido ya? Se venció. Me rodeó la cintura con los brazos por detrás. Quiero casarme contigo otra vez. Me volví hacia él. Carson. ¿Me estás proponiendo matrimonio? No. Me limpió la flor de la cara. Solo te lo cuento. Lo pisoteé con fingida ira. Al día siguiente, toda la redacción de la revista recibió dulces de boda de Carson. El editor jefe sonrió y aprobó mis 3 días de permiso. Adelante. Convierte a tu exmarido en tu marido. El día que recibimos el certificado, Carson se vistió más formal que para una ceremonia de apertura de la bolsa. Me puse a propósito una camiseta blanca y vaqueros. Y lloró hasta las lágrimas. Pero lo suficiente como para que me burlara de él durante 10 años. No lo entiendes. Argumentó sonrojándose. Son lágrimas de alegría. Tomamos un poste justo en la entrada de la oficina de asuntos civiles y lo colocamos junto al de hace 5 años. El tiempo había dejado sus marcas en nuestros rostros. Pero Carson dijo que la luz había vuelto a mis ojos. Esa noche, Carson me llevó misteriosamente a un lugar. Cuando el coche se detuvo frente a un edificio conocido, lo primero que vi fue nuestra antigua casa. El ático del que me mudé después del divorcio. Lo renové, dijo tomándome de la mano mientras subíamos las escaleras. Espero que les guste. Cuando abrió la puerta, me quedé atónito. El estilo moderno antes frío, ahora era un cálido diseño nórdico. Mis muebles y mi rata favoritos. Había recogido la mitad de los adornos de cerámica. Incluso la higuera de hoja de violín del balcón había vuelto. La mayor sorpresa fue el estudio transformado en solario. Equipado con un caballete y una máquina de coser, mis pasatiempos de la universidad. Una banda, y porque no encajaban con la imagen de la señora Carson. ¿Te gusta? Carson me persigue por detrás. Enterré mi cara en su pecho. Lágrimas empapando su camisa. Carson. Has cambiado. ¿Mejor o peor? Más tonto. Lo miré. Nunca antes recordabas estas cosas. Me besó con ternura. Antes era demasiado estúpida para saber qué importaba de verdad. 3 meses después de volverme a casar, me enteré de que estaba embarazada. La prueba mostró 2 líneas. Estuve aturdida en el inodoro durante media hora. Carson tocó la puerta con ansiedad. Elena. ¿Estás bien? Abrí la puerta y le entregué el examen. Su expresión pasó de la preocupación a la sorpresa. Luego se congeló de pura alegría. Me levantó y me dio la vuelta. Luego me bajó con cuidado. ¿Le hará daño al bebé? Ya es solo un frijol. Me reí entre lágrimas. Esa noche, Carson estuvo a mi lado hablándome a la barriga durante 2 horas, desde que se presentó hasta que se presentó en la empresa. Cada detalle. Le di una patada. Simplemente duerme. ¿De acuerdo? La educación temprana empieza ahora. Dijo con seguridad. Luego continuó recitando el clásico de 3 caracteres en mi estómago. Después de meses de embarazo, mi estudio se inauguró oficialmente. Carson cumplió su promesa y compró el piso contiguo a la empresa para convertirlo en un estudio de diseño. Mucha gente vino a la inauguración. Incluso las esposas de las celebridades que una vez se burlaron de mí, al ver sus sonrisas incómodas. De repente me di cuenta de que ya no me importaba.
¿De qué te ríes?, preguntó Carson, inclinándose. Riendo de lo tonta que fui. Me apoyé en su hombro, pensando que su aprobación importaba. Carson me besó la cabeza. La señora Carson solo necesita ser ella misma ahora. En la recta final del embarazo, tras haber cumplido mi misión, Carson rechazó todos los eventos sociales y llegaba puntual a casa todos los días para masajearme los pies hinchados. Una medianoche me desperté con hambre, pero lo encontré bien. La cocina brillaba con una cálida luz amarilla. Carson cocinaba fideos torpemente. Harina y cáscaras de huevo estaban esparcidas por todas partes. ¿Qué haces?, me acerqué, sosteniéndome la barriga. Saltó, sobresaltada. Te desperté. Quería aprender a prepararte un bocadillo de medianoche. Miré sus fideos quemados y sus cebolletas picadas de forma extraña y rompí a llorar. ¿Qué pasa? ¿Estás enfermo? Carson me secó las lágrimas con nerviosismo. Negué con la cabeza y le abracé la cintura. Carson. Estoy tan feliz. Suspiró aliviado y me abrazó con ternura. Esto es solo el principio. Señora Carson. Una semana antes de la fecha prevista del parto, Carson estaba tan nervioso que no podía dormir. A las 3 de la mañana. De repente me despertó. Elena. Se me acaban de ocurrir algunos buenos nombres. Grocky, pregunté. ¿Qué son? Si es niña, Lenay. Si es niño, ¿qué son? Arvid. Sus ojos brillaban como estrellas. ¿Qué te parecen? Me quedé paralizado unos segundos. De repente rompí a llorar. Carson se apresuró a consolarme. Y finalmente nos reímos juntos, planeando un futuro para los tres bajo la luz de la luna al amanecer. Solía pensar que una vez que un espejo se rompió, no se pudo reparar. Pero ahora lo sé. Algunas relaciones no se rompen, solo necesitan pulirse. Y Carson y yo estábamos aprendiendo a ser los mejores artesanos el uno del otro. El día del parto, Carson caminaba ansiosamente fuera de la sala de partos, casi desgastando el suelo del hospital. Cuando la enfermera salió con nuestro recién nacido llorando, este hombre poderoso que dominaba el mundo empresarial de repente sintió que le temblaban las rodillas y no podía soportarlo. Mi padre tuvo que sostenerlo mientras iba a ver al bebé. ¡Felicidades! Es una princesita. Carson tomó el pequeño bulto arrugado con manos temblorosas. Las lágrimas caían sobre la manta. Lenay. Soy tu papá. Cuando me empujaron en la camilla. Esta es la escena ante mis ojos, Carson llorando como un loco con el bebé en brazos. Y mi madre grabándolo todo para publicarlo en redes sociales. Mi esposa también. Carson vino en cuanto me vio. Todavía tenía lágrimas en la cara. No quería volver a tener hijos. Duele demasiado. Sonreí débilmente. No eres tú quien sufre. Me duele el corazón. Me besó la frente sudorosa. Con uno basta. Los tres estaremos bien. Más tarde. Lo supe durante mis 4 horas de parto. Carson había firmado y anulado 3 contratos. Había roto el teléfono. Y casi discutió con una señora de la limpieza que pasaba porque le empujó el carrito de la fregona demasiadas veces. Durante el posparto, Carson trasladó las operaciones de la empresa a nuestra casa. Todas las mañanas, la reunión se celebraba junto a la cuna del bebé. Los ejecutivos tuvieron que hablar en voz baja. Temían despertar a Lenay. Un día, después de terminar de amamantar, vi a varios asistentes médicos de guardia elegantemente vestidos haciendo muecas y agitando las manos alrededor de la cuna. Mientras Carson lo grababa todo con su teléfono. ¿Qué están haciendo? Reí y lloré a la vez. La cara del director de marketing se iluminó. Carson dijo que quien logre hacer de Miss Lenay, la que me voy a follar, recibirá un aumento de presupuesto del 10% el próximo trimestre. Lenay se mostró especialmente cooperativa y rió entre dientes justo cuando el director financiero pulsó el botón de reinicio. Pero oyó en su calculadora. Esa noche. Carson declaró con orgullo, mi hija será una genio de las matemáticas.
Puse los ojos en blanco. Da igual. Eres el verdadero amante del dinero. En la celebración del centenario de Lenai. Nos casamos de nuevo. Si nuestro segundo casamiento fue tan apresurado que ni siquiera intercambiamos anillos. Esta vez. Carson insistió en una gran ceremonia, quería que todo el mundo supiera cuánto me amaba. En la boda, cuando el anfitrión le preguntó al novio qué quería decirle a la novia. La mano de Carson que sostenía el micrófono temblaba. Elena. Me miró. Con la voz entrecortada por la emoción. Gracias por darme una segunda oportunidad. El público aplaudió con fuerza. Pero solo oí mi corazón latiendo con fuerza. Ya sabes, ya sabes. Tomé el micrófono. Cuando nos divorciamos, escribí algo en secreto en el acuerdo. Carson se quedó paralizado. ¿Qué? Junto a mi firma, dibujé una luna. Sonreí con lágrimas. Era nuestro código secreto, todavía te espero. Carson me abrazó con fuerza y me besó hasta que casi no pude respirar entre los vítores de todos. Ese beso se volvió un emoji popular. Circuló durante mucho tiempo entre nuestros amigos. Cuando Lenai cumplió 3 años, la empresa de Carson enfrentó una crisis. Durante esa época, llegaba a casa al amanecer todos los días, pero siempre entraba de puntillas en la habitación del bebé para besar la frente de nuestra hija antes de meterse en la cama detrás de mí. Una noche me desperté y vi que no estaba en la cama. La luz del estudio estaba encendida. Y Carson miraba fijamente la pantalla de su computadora, que mostraba una carta de renuncia. ¿Qué pasa? Me acerqué. Cerró la laptop rápidamente. Nada. Vuelve a dormir. Volví a encender la pantalla. ¿Piensas dejarlo? Carson suspiró y me sentó en su regazo. La empresa podría quebrar. ¿Y qué? Quiero renunciar voluntariamente. La compensación será mayor. Me acarició los dedos. Al menos para protegeros a ti y a Lenai. Antes de terminar. Lo besé. Al día siguiente vendí mi estudio y transferí todo el dinero a la cuenta de la empresa. Cuando Carson se enteró, se puso furioso. Ese era tu sueño. Eres mi sueño. Dije con calma. Además, una vez que la empresa supere esto, me darás uno aún más grande. Carson me abrazó con lágrimas en los ojos. Lenai pensó que papá estaba acosando a mamá y corrió con una espada de juguete para protegerme. Los 3 nos reímos hasta llorar. Por suerte ya habíamos cumplido. La crisis se resolvió. En el banquete de celebración, Carson estaba un poco achispado. Apretando mi mano con fuerza. Esposa. En mi vida pasada. Debí haber salvado la galaxia. Le pellizqué la mejilla. No. Tenemos la suerte de tener la oportunidad de empezar de cero. Sí. Lo mejor del mundo no es arreglar un espejo roto. El espejo reparado brilla aún más que antes. Igual que ahora. El sol se pone por el oeste. Carson persiguiendo a Lenai en el jardín. Y yo sentada en el columpio viéndolos reír. El viento me levantaba la falda y traía la risa tintineante de mi hija y la dulce llamada de Carson. Elena. Ven a ver. Lenai sabe dar una voltereta. Corrí hacia allá y me tiraron al césped. Los 3 caímos al suelo. Nuestras risas asustaron a los gorriones de los árboles. La mano de Carson apretaba la mía con fuerza. Lenai yacía entre nosotros balbuceando. Mami, habiendo cumplido mi obsesión. Papi. Te amo. Al anochecer y aparecer las estrellas, supe que esta vez nadie nos soltaría. Cuando mi esposo ayudó a esa enfermera en prácticas con su hoja de cálculo por 3ª vez. Mordí una naranja agria. Al instante siguiente. Me levanté con calma. Cerré la puerta. Y no volví. Mi amiga me preguntó. Ethan por fin dejó a su primer amor para casarse contigo. ¿Por qué de repente eres tan cruel? Dije que era porque la naranja estaba demasiado agria. Se rieron de mí, pero no es una buena razón. Yo también me reí.
Cuando ya no quise involucrarme con Ethan. Una naranja agria fue motivo suficiente. Cuando entré en la sala, Ethan tenía una mano sosteniendo su portátil y la otra agarrando el ratón. Tenía la pierna herida. Estaba escayolada. Pero aún parecía concentrado. Como si se tratara de algo crucial. En realidad, es simple. Mira. Así. La chica sostenía el mousepad con ambas manos. Asintiendo repetidamente mientras miraba la pantalla. Parecía haber terminado. Exageró. ¡Guau! Y giró la cabeza. Casi rozando la nariz de Ethan. Sus jóvenes ojos admirativos. Ethan pareció aturdido por un momento. Sin moverme. Por fin, la embriaguez me llenó. La chica se sonrojó y retrocedió medio paso. Bajando la cabeza. Gracias. Al pasar junto a mí. Levantó la vista con ansiedad. Le pedí a mi hermano Ethan que me ayudara con la hoja de cálculo. Vi sus ojos con claridad. Y mi corazón dio un vuelco. Entendí de inmediato por qué Ethan se había congelado, eran dos iguales. Ethan me vio de reojo y se frotó la frente. ¿Ahora ocupado en el trabajo? Parecía exhausto. Con ojeras. Claramente en mal estado. Le respondí bruscamente. Tomé una naranja del plato. Y respondí, mamá me envió. Éramos novios de la infancia. Llevamos 3 años casados. Ambas familias nos habían insistido innumerables veces en que tuviéramos hijos. Pero ninguno de los dos quería. Así que acordamos tratar superficialmente con nuestros padres. Él guardó silencio. Se movió la pierna enyesada. Se agachó para preparar la mesa plegable. Reanudó el trabajo. Menos de 10 minutos después, llamaron a la puerta con fuerza. La chica asomó media cara. Dudando entre Ethan y yo, le dije secamente, habla. Entró corriendo. Abrazando su portátil contra su costado, tengo otra pregunta. Seguí moviéndome. Pelando la naranja con destreza. El aroma penetrante inundó la sala. Vi a Ethan cerrar su portátil y tomar el de ella. Me recordó a tiempos pasados. Cuando lo insistí para que me explicara un proyecto, ¿qué me dijo? Si no lo entiendes, tienes que aprenderlo tú mismo. Dejé la naranja a un lado. Apoyé la barbilla para observarla. No solo su perfil, sino también sus gestos. Especialmente cuando sonrió con los ojos entrecerrados. Hermano Ethan. Eres increíble. Ethan sonrió levemente. Quizás porque hacía tiempo que no lidiaba con problemas tan sencillos. Habló más, aprendió más. No vengas a mí cada vez que te quedes atascado. La chica me sacó la lengua, mi tía me dijo que viniera a ti. Aunque estaba preparado. Todavía sentía un vacío en el pecho al oír eso. Tomé la naranja, quitándole con cuidado el sapo blanco. Y preguntó sin levantar la vista, ¿Debian? Era una pregunta. Pero ya sabía la respuesta. Efectivamente. La niña exclamó sorprendida. ¿Conoces a mi tía? No la conocía. Ni siquiera la conocí. Aprendí su nombre después de que se transfiriera. Ethan y yo fuimos novios de la infancia. Pero fuimos a universidades del norte y del sur. El día que se fue. Lo confesé con orgullo y terquedad, Ethan, me gustas. No mires a otras chicas. Se rió. Dijo que me veía como una hermana. Y empezaron a salir en cuanto empezó el primer año. Esa relación fue breve. El verano siguiente. Cuando quise conocer a la chica. Ya habían roto y ella se había ido al extranjero. En aquel entonces. Se lo conté a otros sin pensarlo. Solo estuvo con Ethan 2 años. Soy su amor de la infancia. Destinado a estar con él para siempre. ¿Una década en lugar de toda una vida? Insignificante. Medí torpemente el tiempo. Pensando que suficientes años dejarían huella en su corazón. Pero olvidé que el tiempo por sí solo no significa nada. Se trata de si Ethan lo quiere. Si es que lo quiere.
Soy su esposa para toda la vida. Si no, solo soy su compañera de mesa durante sus décadas de aburrida vida. Ethan me llamó en voz baja. Tono de advertencia, Serafina. Nombre completo. Cuando estaba borracho. Llamó a Vivian. Cici. Esposa. Sintiendo la tensión, la chica susurró una disculpa y se fue. Partí la naranja entera. Me obligué a arrancarme las membranas como si tuviera algo que hacer. Tras su advertencia, Ethan volvió a coger su portátil. Casualmente. Dijo. Han pasado años. ¿Podemos no sacarlo a colación? Fui yo quien lo sacó a colación. ¿Quería hacerlo? Ni siquiera podía entender por qué esos 2 años de relación con Vivian eclipsaron mis años con Ethan. La primera vez fue nuestro primer año juntos. Confesó con torpeza, Vivian había vuelto. Otros no sabían por qué rompieron. Pero yo sí. Vivian me engañó. Qué razón tan repugnante. Aún así, atrapó a Ethan. Lo consolé, ve a verla si quieres. Necesitas cerrar el capítulo. Ethan me dio un golpe en la cabeza. Dijo que era una tontería alejar a mi novio. No se fue. Y un mes después me propuso matrimonio. Pensé que ya lo había superado. Pero este año. Nuestro tercer matrimonio. Se rompió una pierna por Vivian. La realidad me saltó a la vista. ¿Cómo podía seguir mintiéndome? Este hospital era un lugar habitual para ambas familias. Venía allí por cualquier dolencia. Fue solo después de la hospitalización de Ethan que vi lo cercano que era a esta enfermera, y que ella llamaba tía a Vivian. Le tendí la naranja a Ethan. Él la rechazó con un gesto. Así que lo puse en el frutero. Lo miré. Seguía siendo el niño de mis recuerdos. Como si fuera a agarrar mi mochila y decirme, vámonos a casa. Solté. Medio resignado, no me gusta que la ayudes con las hojas de cálculo. Ethan se quedó atónito. En 3 años, rara vez le había hecho exigencias como esta. Quizás por haber estado con él tanto tiempo. Había aprendido a sopesar las razones de todo. Había olvidado la última vez que actué irrazonablemente. Me miró. Luego, tras una larga pausa, bueno. Pero casualmente. Justo después de que él accediera, otro golpe. Esta vez entró la chica, el hermano Ethan. Ayúdame con esto otra vez, lo olvidé. Ethan me miró sutilmente. Negarse es simple. Búscalo en internet. Pero ella se acercó. Apartó su portátil para dejar el suyo. Recordé nuestro matrimonio de principios de año, un fin de semana. Intenté revisar algo en su portátil. Pero me lo impidió. No me gusta que otros toquen mi ordenador. La niña gimió, mi tía dijo que me ayudarías. Solo por esta vez. Entonces la miré con impotencia. Luego me miró. Al ver mi silencio, le quitó la laptop. La tercera vez. Mientras su voz tranquila llenaba la sala de nuevo, de repente me sentí aburrido. No había estado con Eve durante esos 2 años. Así que nunca supe cuánto amaba a Vivian. Ahora me di cuenta de que lo suficiente como para amar a su sobrina por poderes. Suficiente para enseñarle con paciencia hojas de cálculo sencillas. En mi juventud. Quería competir con Vivian. Para ver a quién trataba mejor Ethan. Ahora entendía que no había necesidad de competir. La sobrina de Vivian era suficiente para hacerme perder por completo. Su voz seguía monótona. Vi la naranja limpia y pelada después de todo ese trabajo. Ethan no la quería comer. Pero alguien debería intentarlo. Mala suerte, hasta la naranja estaba agria. Me sentí ofendido. ¿Por qué estaba agrio? ¿Por qué tenía que estarlo? Entonces pensé. Obsesionarme con esto era una tontería, igual que mi casi década de persistencia. Me puse de pie. Ethan levantó la vista de la pantalla. ¿A dónde vas? Todavía tengo el sabor amargo en la boca. Lo miré y parecía nervioso. Pensé que estaba enojado por su promesa rota.
Pero le dije que la naranja estaba demasiado agria. Exhaló aliviado. ¿Cómo escapar de un castigo? Hay dulces abajo. Compra algunos y vuelve a cenar. Bajó la cabeza de nuevo. Me explicó con delicadeza cosas que se podían buscar en Google en segundos. Salí de la sala sin mirar atrás. Estaba abajo observando a la multitud. Me detuve. ¿A dónde debería ir? Si me pierdo, vuelvo a casa. Mis padres estaban jubilados. Viajando por el país. La casa estaba vacía. Pero aún así quería volver. Compré el primer billete. Fui directo del hospital a la estación de tren de alta velocidad, dejándolo todo. Antes de la salida. Ethan llamó. Respondí. Sonaba normal. ¿Cuándo vuelves? Puede que tengamos un invitado. Escuché la voz animada de la chica. Hermano Ethan. ¿Está bien que mi tía se quede en tu casa? Vi a mi cuñada antes de saber más. Colgó rápido. Te escribo, te lo explico cuando vuelvas. El sabor amargo de esa naranja de hospital me inundó la boca de nuevo. En lugar de responder, envié un mensaje repentino: divorciémonos. Pensó que bromeaba. Respondiendo rápido: tengo una emergencia. No montes un escándalo. El divorcio no es algo que se pueda dar por sentado. Dije que te lo explicaría cuando volvieras. Pero, ¿qué explicación podría haber? Dejar que una chica se quede en casa aparte de la ambigüedad o la infidelidad. No se me ocurrió una tercera razón. El mensaje era claro. Lo bloqueé de inmediato. En el tren. Viendo cómo la ciudad se desvanecía. Me di cuenta de que la última vez que actué tan imprudentemente también fue por Ethan. Cuando empezó su negocio en los momentos más difíciles, alquilando un piso para su oficina. Todos dudaban de él. Llevé mis 80 yuanes ahorrados y lo encontré sin dudarlo. Recuerdo estar en cuclillas frente a ese edificio ruinoso. Escribiendo Ethan. Estoy aquí para ti. Bajó sin afeitar. Y cuando le puse la tarjeta en la mano, sus lágrimas cayeron, más conmovedoras que cualquier otra cosa. Pero esa pasión se había enfriado desde entonces. Vino por él. Se fue por él. Un círculo completo. En cierto modo. 8 en casa. Acostado en la cama. Revisé los momentos de WeChat de Vivian y gané el caso. Finalmente me divorcié. Y tener un lugar donde quedarse. Un nuevo comienzo. La mujer sonrió radiante. Posando con su abogado. Junto a ellos, Ethan en silla de ruedas. Así que esta era la emergencia de Ethan. Vivian se había casado mal. Sufría violencia doméstica. Y desde el año pasado había estado buscando el divorcio. Ethan se había quedado callado. Contrataba a un abogado tras otro. Lo supe por su amigo. ¿Quién me envió el contacto de Vivian? Le avisé a Ethan. Y él dijo: es solo una niña. No puedo dejar que la golpeen. Así que le recomendé al mejor abogado. Pero ella respondió que gracias y no lo contactó. Pensé que tenía mejores opciones. Pero al ver la cara del abogado en la foto, lo entendí todo. Era el profesor universitario de Ethan. Y Ethan me había dicho más de una vez lo brillante que era. En comparación, la persona que encontré era, de hecho, inferior. Claro, desde el principio. No necesitaba mi ayuda. Mi esposo naturalmente encontraba maneras de superar los obstáculos. Me gustó su publicación. Al segundo siguiente. Me envió un mensaje: viviremos juntos de ahora en adelante. Por favor, cuídame. Cuñada. Guardé el mensaje y una captura de pantalla de sus momentos. Luego apagué el teléfono y me fui a dormir. Quiero divorciarme. Pero la culpa no puede recaer sobre mí. Vivian actuó con rapidez. Al día siguiente se instaló en nuestra casa. Reemplazó la suculenta que había plantado en el balcón por jazmín. Cambié mi jarrón artesanal de la sala por uno de cristal transparente. Y lo más asqueroso, saqué toda mi ropa vieja y la tiré.
Publicó todos los detalles en línea. Y Ethan asintió en silencio. Cuando la situación llegó a este punto, un amigo de Ethan me llamó para avisarme. Solo discúlpate con Ethan y aclara las cosas. Así Vivian no tocará tus cosas. ¿Por qué debería disculparme? ¿Qué hice mal? De niño. Cuando derramé sin querer la sopa de pescado que mamá había preparado durante 2 horas. Podía confiar en su cariño y decirle. El toro me quemó la mano, es un fallo. Ahora. Con otra mujer en mi casa. ¿Se supone que debo agachar la cabeza y disculparme? Nunca me he disculpado por mis errores. Entonces, ¿por qué debería disculparme ahora si no me equivoqué? ¿Qué clase de lógica es esa? Le dije a mi amiga que tirara lo que quisiera. De todas formas, no volveré. ¿Cuál es tu problema? Ethan finalmente renunció a su primer amor para casarse contigo. ¿Qué más quieres? Bromeé. Comí una naranja agria ese día. ¿Y eso qué tiene que ver? Ethan debía de estar con él. Porque mi broma pareció provocarlo. Su voz impaciente irrumpió en el auricular. Bien, ¿por qué? Sigue con tu rabieta. Ya cambié las cerraduras. Si vuelves, pídele la llave a Vivian. Antes, le habría dado una salida a Ethan. Pero ahora permanecí en silencio. Percibiendo la tensión. Su voz se suavizó de repente. Serafina. Discúlpame y te perdonaré. Me dejaste sola en el hospital. ¿Pero por qué pensó que yo estaba equivocada? Colgué y los bloqueé a ambos. Eran unos lunáticos. Vivian siguió documentando su vida sin descanso. Esta vez. Estaba acostada en la cama con una bata. Tenía los ojos llorosos. Apretando una llave contra su mejilla. El texto decía, por fin tengo un hogar. Guardé capturas de pantalla de todas sus publicaciones sin hacer mucho ruido. Calculando el tiempo de entrega del mensajero. Desbloqueé a Ethan y llamé primero. Cuando contestó. Se escuchó una voz de mujer. Ethan. No seas tan duro. Si no puedes explicarlo. Déjame. Ethan me llamó con voz tensa. Serafina. Cuando Ethan se dio cuenta de que lo había bloqueado. Entró en pánico. Pero recordó que lo había bloqueado durante sus rabietas anteriores. Así que pronto se relajó. Sin embargo, cuando ayer dije que no volvería, mi tono fue sereno. A diferencia de mis arrebatos anteriores, se sintió incómodo. Pero hoy, cuando lo llamé, esperaba que gritara y me fuera a casa obedientemente. Pero al instante siguiente mi voz dijo, el mensajero llega hoy. Fírmalo. ¿Qué? El acuerdo de divorcio. Hubo un silencio sepulcral. Tras una larga pausa. Me preguntó de nuevo ¿qué? Me reí. Si no hay problema con el acuerdo, fírmalo. Ethan debió darse cuenta de que no bromeaba. Porque su tono era inusualmente tenso. Serafina. No me divorciaré de ti. ¿Pero por qué? La persona que amaba estaba a su lado. Para aceptar su infidelidad y recuperarla. Debía amarla profundamente. ¿Por qué no me dejas ir? Piénsalo de nuevo. Una demanda nos perjudicará a ambos. Cuando abrí la puerta al día siguiente. Ethan se quedó allí parado. Su pierna no estaba del todo curada. Su cuerpo apestaba a desinfectante de hospital. Y su rostro estaba pálido. No me sorprendió que me encontrara, vivíamos en el mismo complejo. Y cualquier vecino podría decirle que había regresado. Se frotó el puente de la nariz. Me miró y dijo lentamente, Vivian se ha mudado. Fingió haber sufrido mucho. Me ofrecieron una rama de olivo. Pero, ¿por qué esperar a estar enojada y desilusionada para hacer lo que debía haber hecho desde el principio? Siempre que Vivian estaba involucrada. Siempre fui la marginada. Todo lo relacionado con Vivian me importaba más que yo. Esa naranja agria me hizo llorar. Y aún ahora. El recuerdo de su sabor persiste. No quiero volver a comer una naranja tan agria. Mirando a Ethan, le dije, te he amado durante años. Por favor, déjame ir.
Quizás era la primera vez que me oía hablar así. Se quedó paralizado. Al segundo siguiente. Se inclinó y me abrazó con ternura. Suavizando el tono, señora Fina. Arreglemos las cosas. Siempre has querido tener un bebé. Él trajo a la memoria viejos sueños. Pero el chupetón en su cuello era tan claro como el agua. Sentí asco. Pero no tenía pruebas concretas. Un solo chupetón no podía demostrar nada. Se negó a firmar el acuerdo de divorcio. El abogado me lo explicó con amabilidad, sin pruebas sustanciales. Una demanda de divorcio podría continuar con grabaciones indefinidamente. Fotos. O se necesitaría una disculpa por escrito del hombre. Pero el matrimonio solo requería un certificado. El divorcio era muy difícil. Mientras él no estuviera de acuerdo, podía retrasarse eternamente. Para ellos el matrimonio era un contrato beneficioso para toda la vida. Pero para las mujeres, era una calamidad difícil de superar una vez que se entraba. Señalando el chupetón, pregunté, ¿fue placentero? Me miró confundido. ¿Qué acostarse con Vivian fue placentero? Entró en pánico por un momento. Entonces dijo, ¿dónde oíste esos rumores? Ese chupetón no era prueba definitiva de infidelidad. Pero su reacción fue extraña. Una persona normal se pondría furiosa si la acusaran. Pero su primer pensamiento fue preguntarme dónde lo había oído. Guardé silencio. Lo observaba con calma. Una gota de sudor se formó en su nariz. ¿Te lo contó Vivian? Un segundo. La llamó cariñosamente. Al siguiente. Dándose cuenta de que podría estar expuesto. Usó su nombre completo para distanciarse. Siguió en silencio. Escuché mientras decía, no puedes creer ni una palabra de lo que dice. Es una mentirosa. Se encubrió a sí mismo. Cuando intentó explicarlo mejor. Derramé lágrimas y pregunté con los ojos rojos. ¿Tomas a todos por tontos? Crecimos juntos, ¿no lo sé cuándo mientes? Al verme llorar. Estaba extrañamente nervioso. Lo empujé. Alcé la voz. ¿No dirás la verdad ahora? Retrocedió un paso. Entré en pánico cuando intentó secarme las lágrimas. Finalmente soltó que había sido un accidente. Estaba borracha. No sé cómo terminó en mi cama al día siguiente. Esa era la confesión que necesitaba. La vigilancia de mi entrada grabó sus palabras con claridad. Las lágrimas que derramé para engañarlo ahora fluían sin control tras su confesión. Intentó sujetarme la mano. Pero le di una bofetada fuerte coqueteando con tu primer amor mientras me mantenía como tu esposa. ¿Disfrutas eso? Ya no respondió. Se quedó inmóvil. Viéndome llorar desconsoladamente. Murmuró, Serafina. Nunca pensé que llegaría a esto. Se fue sin nada. Cuando busqué un abogado de divorcio para Vivian, me enteré de que se había divorciado, no por violencia doméstica, sino por infidelidad, la misma razón por la que le había sido infiel a Ethan. Despreciaba a sus maridos por ser pobres. Tras liderar a Ethan, salió con un hombre rico de segunda generación. Pero se casó con alguien de un círculo que estaba fuera de su alcance y se dio cuenta de que él era solo un niño rico común y corriente. Repitiendo sus viejas tretas. Lo perdió todo. ¡Qué persona tan despreciable! Aún así, Ethan la adoraba. Le di otra bofetada. Eres la pareja perfecta para esa zorra. Me has ensuciado los ojos. Fuera. Aléjate de mí. Quería un divorcio tranquilo. Pero ya no pude contenerme. Publiqué todas las capturas de pantalla en nuestro grupo familiar y en todas las redes sociales. Ellos deberían ser los que se avergüencen. Yo no, mi teléfono sonaba sin parar con gente que buscaba chismes. Solo dije que deberías preguntarles a Ethan y a Vivian. Mi mejor amiga, que se enteró por internet. Se tomó un tiempo para visitarme. Primero me regañó. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Después. Tomando algo. Maldijo a Ethan, es un cabrón. Si no fuera porque eran novios de la infancia, nunca los habría obligado a estar juntos.
Debería haberlos emparejado con Julian. Al escuchar ese nombre después de años, me tomé un momento para recordar a Julián, mi compañero de la universidad. Mi amigo. Que estudiaba su especialidad. Lo sabía todo, al menos Julián es decente. Eres el único en nuestro círculo que tiene su información de contacto. Ni siquiera yo lo tengo. ¿Cuándo te persiguió? ¿Por qué me puse del lado de Ethan? Estaba ciega. Se había puesto del lado de Ethan porque lo amaba y lo había pintado con buen gusto. Mi amiga siguió divagando. Y yo sonreí. ¿Para qué traer viejos recuerdos? Tenemos que seguir adelante. Borracho, la suerte tiene. Murmuró. ¿Cómo supiste que Ethan hizo trampa? Cuando escuché tu grabación. Me quedé impactado. Tomé su copa de vino. Confesé, supongo. Al final, estaba destrozada. Maldiciendo a Ethan y lamentándose por Julian. La envié a casa. Y cuando regresé ya anochecía. A lo lejos vi a alguien de pie abajo en mi complejo. La puesta de sol silueteaba una figura alta. Que giró bruscamente ante mi mirada. Al instante siguiente me encontré con los ojos oscuros de Julián. Caminó hacia mí rápidamente. Me explicó, estoy de viaje de negocios. Te oí. ¿Quieres cenar? Vestido de traje. Parecía que acababa de salir de una reunión. Aunque una vez me atendió. Retrocedí. Ya comí. Sin inmutarme. Él se mantuvo firme y tras una pausa dijo, Sorafina. No tenemos por qué ser incómodos. Puedes tratarme como amigo. Aún así, di un paso atrás y le expliqué. No me faltan amigos. Esa es la diferencia entre Ethan y yo. Él puede ser amigo abiertamente de su exnovia. Aunque ni siquiera puedo ser amigo de alguien que una vez me persiguió. Si nunca tuve la intención de estar juntos, ¿por qué podía la otra persona tener esperanza? Se rió. Fuiste tan decidido cuando me rechazaste que ni siquiera me dejaste terminar mi confesión. Ahora he aprendido a ser inteligente y a poner excusas primero. Pero aún así me rechazas. No hablé. Él se rió con una mentira autocrítica. Me saludó con la cabeza. Y dijo, sube. Me quedaré aquí un rato. Al verme mirándolo sonrió y preguntó, ¿no puedo quedarme aquí un rato? Después de hablar. Me giré para irme y me torcí el tobillo sin querer. Para cuando reaccioné, ya se había agachado para revisarme el tobillo. Tenía el dedo índice caliente. Y rápidamente concluyó, no hay huesos rotos. Pero intenté evitar el ejercicio intenso durante los 2 días siguientes. Qué casualidad torcerme el tobillo en ese momento. Solo pude forzar una explicación. Hoy quedé con Sophie. Así que me puse tacones. No suelo usarlos. El hombre me ayudó a levantarme y me interrumpió con una sonrisa. No te preocupes si malinterpretó las cosas. Su tono estaba teñido de burla. Así que guardé silencio absoluto. Al día siguiente, cuando salí a comprar comida para llevar, lo encontré en la puerta. Él sonrió y me explicó, el aire aquí es bueno. Así que compré un apartamento. Rico. Sí. Cuando saqué la basura. Nos volvimos a encontrar en el ascensor. Llevaba 2 bolsas de ingredientes frescos. Se dio cuenta de que las miraba. Me explicó. La comida del mercado cercano está limpia. Así que, por cierto, compré algunas cosas. Al verme saltar sobre un pie, me recordó. Si el dolor es intenso. Aún así deberías ir al hospital. Vivía al lado. Si el balcón no estaba bien cerrado. El olor a aceite y comida inundaba mi casa. Después de comer varias veces a domicilio, cuando nos reencontrábamos en la puerta. Me dio una bolsa de bontons envueltos. Los bontons hechos a mano de esta tienda son buenos. Yo, que nunca había pisado una cocina. No tenía ni idea de que hubiera un lugar que los vendiera cerca de casa. Sin vergüenza alguna, extendí la mano para llevármelos. Al llegar a casa, le transferí el dinero según la etiqueta.
Escribí una larga lista de palabras persuasivas en el chat. Pero al segundo siguiente, no dudó en aceptar el dinero. Al verlo aceptarlo, no me sentí culpable en absoluto. Después de la primera vez, hubo una segunda. Me gustó cierta variedad de uvas y le pedí que las trajera, nunca se equivocaba. En 2 días. No solo uvas, sino 3 comidas al día. Estaba aprovechando la comida de la oficina. No miro el móvil a menudo. Pero en cuanto la comida está lista, él llama a mi puerta. Yo pago la compra. Y él cocina, es una relación mutuamente beneficiosa. Bam bam. Julián me dio las uvas que compró y volvió a cocinar. De repente sonó el timbre. Salté a la puerta y la abrí sin dudarlo. ¿Olvidaste algo? Una mujer apareció en la puerta inesperadamente. Me saludó. Soy Vivian. Por fin tenía algo que decirte. Su rostro hacía juego con su voz. Este fue nuestro primer encuentro. Pero verla solo me dio asco. Apoyada en el marco de la puerta. Intenté cerrarlo. Pero ella habló con urgencia. Quizás haya un malentendido. Quiero explicarlo. Empujó la puerta con fuerza. Su voz de repente se volvió más fuerte, pero seguía siendo empalagosa. ¿Puedes ayudarme a publicar un vídeo donde diga que Ethan me obligó? Me quedé en shock e instintivamente solté la puerta. Ella se apoyó en la puerta y sonrió con torpeza. Se le formó un hoyuelo en la mejilla. Era un rostro verdaderamente hermoso, con la cara llena. Las palabras que salieron de su boca fueron extremadamente descaradas. Tu publicación está muy conmocionada. Y la gente me regañaba constantemente. Así que recurrí a ti. No entendía cómo se atrevía a preguntarme eso. Al ver mi silencio, me miró y me explicó. En ese momento, realmente no tenía dinero y necesitaba un lugar donde quedarme. Ethan sentía algo por mí y me regañaba mientras se me acercaba sin control. Claro. Usé lo que pude. Ahora tengo una relación. Y a mi novio le importa. Quiero aclararlo. Era más baja que yo. Ahora sonríe con los labios fruncidos. Cualquiera que no la supiera pensaría que era mi amiga discutiendo a dónde ir por la tarde. No puedo ayudarte. Para esas cosas. Se tarda 100.01. La publicación ya fue enviada. No puedo contradecirme. 200.01. El calor está demasiado alto ahora. De verdad que no puedo evitarlo. Ella me miró con una sonrisa entrecerrada. 2001. Trato. Transfirió el dinero rápidamente. Al ver mi confusión, ella explicó, al principio no quería seguir con esa segunda generación rica. Divorciarme me facilita encontrar a la siguiente, hay muchos ingenuos. Mientras hablaba, me envió el vídeo. Lo vi y se veía demacrada. Sentado en la cama. Llorando desconsoladamente. Sollozando y diciendo medias verdades. Estaba sin hogar. Y Ethan me pidió que me quedara unos días. Pensé que había conocido a una buena persona e incluso le escribí a mi cuñada para disculparme por las molestias. No esperaba que hiciera esto. Estaba borracho y dijo que le gustaba. Su vídeo estaba emparejado con un registro de chat conmigo. Lo que hacía parecer que realmente la estaban acosando. Después de verme subir el vídeo, respiró aliviada y volvió a sonreír. No te sorprendas. Sé que soy repugnante y descarada. Como si no hubiera tenido una conversación formal con nadie en mucho tiempo. Soltó. Pero las mujeres como yo que somos tacañas, a menudo vivimos vidas desenfrenadas. Qué irónico. Verla perdida en su propio mundo. Se lo recordé con cuidado. Quizás deberías ir al hospital algún día. En lugar de enojarte. Se rió a carcajadas. Agarrándose el estómago. Es una vida barata de todas formas. Si muero. Me muero. Después de reírme bastante. Sacó su teléfono para comprobar la temperatura. Al ver que los comentarios la favorecían, me dio las gracias tímidamente.
Gracias. Acepté no solo por el dinero, sino también por mí. Cuantas más pruebas tenga en la demanda de divorcio, mejor. En cuanto a ella, acabará desplomándose. Después de irse, vi los mensajes de Julián. ¿Ya terminaste de hablar? Tenía demasiado miedo de entrar. Temblando. JPG, el último es de hace un minuto. Vengo a entregar comida. En cuanto abrí la puerta para dejar entrar a Julián, el timbre volvió a sonar. Hay cosas que son así de cómicas. De repente entré de golpe. Debió haber corrido todo el camino. Todavía sin aliento. Vio a Julián sentado a mi lado. Lo señaló y preguntó, ¿quién es? No respondí. Julián dijo con frialdad. Un amigo. Al oír eso, un teléfono golpeó el adorno que estaba a su lado. Nunca había conocido a Julián. Mirando el bulto gris claro sobre la mesa, me preguntó uno por uno. ¿Qué clase de amigo viene especialmente a traerte comida? ¿Qué clase de amigo necesita estar a solas contigo? ¿Qué sigue, dormir en la misma cama? Julián finalmente no pudo contenerse y le dio un puñetazo en la cara. Cuando Ethan quedó inmovilizado en el suelo, dije. No creas que todos son tan asquerosos como tú. Que hayas hecho trampa no significa que todos lo hagan. Con moretones en la cara. Entonces de repente cambié de tema y pregunté por qué había venido. ¿Qué significa ese vídeo? Vivian es la amante. Anteriormente. Dijo que no lo malinterpretáramos. Que Vivian simplemente no tenía dónde vivir. Ahora, cuando su reputación e intereses estaban en juego, admitió de inmediato que Vivian era la amante. Con las manos inmovilizadas por Julián. De repente gritó. ¿Por qué no la atacas? ¿Por qué me regañas con ella? ¿Por qué no pude regañarlo por Vivian? Ethan la acogió él mismo. Sabía que se estaba divorciando. Y tomó la iniciativa de buscarle un abogado. También tuvo una aventura con Vivian voluntariamente. Tanto el hombre como la mujer son igualmente culpables. Si la mujer es tacaña, el hombre es igual de tacaño. ¿Por qué pensó Ethan que solo culparía a Vivian? Julián finalmente echó a Ethan y se quedó sentado frente a mi puerta hasta la medianoche. Cuando lo vi salir apresuradamente, Julián se levantó para irse. También tenía una herida en la cara. Lo vi frotarse la muñeca. Antes de que pudiera hablar. Se me adelantó. No te sientas agobiado. Simplemente me gusta golpear a la gente. ¿Vas a interferir con eso también? Antes de que pudiera responder, dijo rápidamente, me voy mañana. No te molestaré más. No hace falta que me despidas. Mañana temprano. Recibí su mensaje. ¿De verdad no me despediste cuando te dije que no lo hicieras? Armé un alboroto en la casa de al lado a propósito. Después de borrarlo y revisarlo. Solo escribí, buen viaje. Por la tarde. Fue mi mejor amigo quien me dijo ETH y se arruinó. Su empresa apenas había despegado en los últimos 2 años y no pudo resistir los ataques en línea. Los internautas le dijeron, no compren sus productos. La empresa apenas duró 2 semanas antes de quebrar. Ethan tenía prisa por ocuparse de asuntos de la empresa anoche. El vídeo se difundió ampliamente. Y la madre de Ethan me llamó. En cuanto contesté me regañó sin parar. Ethan se equivocó. Y deberías estar enojado. No tenía ningún sentido del decoro. Ser compasivo y dejar que un amigo se quedara en casa unos días. Hiciste bien en pedir el divorcio. Con la pierna de Ethan lesionada. Lo dejaste solo en el hospital. Y no debería haber conocido a sus amigos. La familia de Ethan sigue el modelo tradicional, los hombres trabajan fuera y las mujeres se quedan en casa. Cuando lo visité su madre estaba cocinando o lavando la ropa. Sentí pena por ella y la defendí muchas veces. La mujer que solía tomarme de la mano y llamarme cariño. Ahora atribuía explícitamente la infidelidad de Ethan a su falta de decoro, insinuando sutilmente que era culpa mía. Simplemente dije. Cuando el padre de Ethan dejó que otra tía se quedara a pasar la noche.
Fue también porque no tenía sentido del decoro. No duele hasta que te pinchan con la aguja. Claro que sí. La otra tía guardó silencio. Y preguntó con duda, dirigiéndose a Feldlitzacher. ¿Cómo lo sabes? Lo vi una vez cuando volví a entregarte algo. De repente dejó de hablar de Ethan. Dijo unas palabras superficiales. Y colgó. Media hora después, mi madre llamó. ¿Cómo supiste del padre de Ethan? Viajaban juntos. Y lo descubrieron más rápido que yo. Dijo eso después de que la madre de Ethan preguntara. Su padre lo confesó todo. Y ahora es una situación complicada. Lo supuse. Lo dije. Igual que cuando adiviné lo de Ethan y Vivian, era solo una sensación de que algo así podría pasar. Por suerte no se cumplieron mis expectativas. Acerté de nuevo. No sabía si agradecerlo o encontrarlo ridículo. No pudo evitar reírse. Y después de reírse bastante, dijo solemnemente. Necesitas pensar con claridad antes de tomar una decisión. Recordé cuando conocí a Ethan. Ella no estaba de acuerdo. A pesar de ser novios de la infancia, no se anduvo con rodeos en aquel momento. No son el uno para el otro. ¿Apropiado? ¿Qué se considera apropiado? En mi juventud descarté la cautela. Convencido de que todos eran villanos despiadados que me impedían el amor verdadero. El día de nuestra boda, le pregunté. Pero en lugar de responder, ella mencionó el brindis. Dijo que cuando brindé mi copa estaba llena de vino de verdad. Y lo había reemplazado en secreto por refresco de cola. Ethan es excelente en educación y belleza. Dijo. Pero su corazón no está contigo. Solo ahora. Después de experimentarlo yo misma y caer. ¿Le creo? Añadió mamá. Si quieres el divorcio, adelante. Puedo apoyarte. El vídeo se viralizó rápidamente. Y pronto alguien se acercó a mí. Me preguntaron si conocía a Vivian. Fueron directos al grano antes de que pudiera hablar. Dime tu precio. 100.000. La negociadora se burló. Como si se burlara de mi tímida oferta. Su agradable voz multiplicó la cifra por 10 con naturalidad. Su última estancia fue en casa de mi exmarido. Dirección, Distrito 20. Ciudad X. Eso es todo lo que sé. Gracias por su cooperación. Antes de colgar, no pude evitar preguntar. ¿Por qué buscas a Vivian? Respondió educadamente. No soy yo. Solo soy una asistente. Haciendo mi trabajo por dinero. Me sentí aturdido. Como si no fuera real. Los padres de Ethan lo visitaron al día siguiente. Su madre apoyó a su padre, aparentemente tras haber optado por el perdón. Forzó una sonrisa al verme. Su padre suplicó. Ethan estaba confundido. Estás destinado a pasar toda la vida con él, perdónalo por esta vez. Habiéndome visto crecer. Le expliqué con paciencia. No se trata de perdonarlo una vez. Cada vez que lo recuerdo, tendría que perdonarlo 1000 veces. Le restó importancia. No son todos los matrimonios así. La madre de Ethan abrió la boca. Luego la cerró. La mujer, antes vivaz, parecía agotada. Se marchitaba como una planta marchita. Retrocedí. Voz fría. No lo perdonaré. Niño. He sido educado porque conocía a mis padres. Pero se arriesgó. Me sermoneó como a un anciano. Tía y tío. Por favor, contacten a mis padres para cualquier asunto. Ethan y yo nos encargaremos de nuestros asuntos. El rostro de su padre se ensombreció. Así que añadí, tío. Ya eres un jovencito, o la gente del complejo te ha visto con otras mujeres. No digas tonterías. Tú. Vámonos. La madre de Ethan lo interrumpió de repente. ¿No te da suficiente vergüenza? ¿Qué te da vergüenza? No he robado ni he asaltado. Necesito aclarar las cosas. Si te da vergüenza, vete.
Cuando ella tiró de él otra vez, él se giró y la abofeteó sujetándole la mejilla. Me miró, yo la protegería. Pero ahora me quedé quieto. Ella rompió a llorar. Bien. Me pegaste en casa. Pero ahora en público. Después de todos estos años. Si no te da vergüenza, yo sí. Te desdivorcio. Igual que Vivian. Secándose las lágrimas, le agarró el pelo y le devolvió la bofetada. Mientras todos los espectadores se congregaban, Ethan llegó y encontró a su padre inmovilizado en el suelo. Lo ayudó a levantarse. Su madre lo enfrentó con su ira. ¿Y tú? Eres mi hijo, ¿alguna vez me defendiste cuando tu padre me golpeó? No, solo Vivian lo hizo. Eres tan egoísta como él. Ethan me miró fijamente. ¿Solo estarás satisfecho cuando hayas destruido a toda mi familia? Alguien publicó un vídeo. Y como se trata del escándalo de infidelidad anterior, muchos acuden a verlo. Resulta que es igualito a su padre. Compadece a la exesposa y a la madre. No te compadezcas de la madre, pues era la mitad de sensata que la exesposa. Esto no se habría alargado tanto. Es demasiado tolerante. Pero su generación piensa diferente. Por cierto. Si el canalla forzó a la amante, irá a la cárcel. ¿A la cárcel? Ambos son despreciables. ¿Qué persona decente se muda a casa de su ex después del divorcio? ¿Y si solo son amigos? El debate duró días hasta que Vivian fue desenmascarada. Una publicación anónima reveló que había estado buscando hombres ricos desde la preparatoria. Saltando de una relación a otra. Entonces alguien compartió una foto, Vivian en una cama de hospital. Se especulaba sobre los comentarios. ¿Es ella? Una jovencita. Se rumorea que la atropelló un coche mientras huía de su esposa. La vida es impredecible. Sentí una punzada de lástima al recordar las palabras del asistente. Solo hacía mi trabajo por dinero. Y ni se burlaron de Vivian ni comentaron nada sobre su hospitalización. 2 días después. Apareció otra foto, Ethan. Con una camisa blanca arrugada, visitando a Vivian con flores. El cartel preguntó ¿amor verdadero? Me pregunto si ya se habrá divorciado. Ya lo instalé. Sin ofrecer nada. Incluso con su infidelidad. El primer juicio no concedió el divorcio. El segundo juicio solo pudo celebrarse 6 meses después del primer veredicto. El tiempo se alargó y llegó el otoño. Luego el invierno. Justo cuando vi la luz. Un viejo amigo me llamó, Serafina. Ethan está en el balcón. Escúchalo, no podemos detenerlo. Antes de que pudiera responder, Ethan recibió el teléfono en la mano. Preguntó tímidamente. ¿Recuerdas cuando te confesaste en la prepa? Pensé que bromeabas. Pero después de la universidad. Viniste a mí sin nada. Todos dudaron de mí. Pero tú creíste en mí. Ese invierno. Compartimos comida para llevar en una habitación alquilada, ¿recuerdas? Lo recordaba. Pero ahora creo que estaba loca, mimada en casa. Aún así, me apretujaba en un coche de alquiler con él. Si pudiera viajar al pasado, me daría una bofetada. Interrumpiendo su nostalgia, dije, ¿qué sentido tiene? Cada vez que mencionas el pasado. Me siento mal. Parecía borracho. Repitió mi nombre. Mirando las luces de la ciudad. Finalmente dijo, cuando me engañaron. Quería lograr que Vivian se arrepintiera. Nunca pensé que llegaría a esto. Señora Fina. Es mi culpa. Y lo admito. Retira la demanda hasta que firmes el acuerdo de divorcio. Después de un largo silencio, dije, no confío en ti. Un teléfono. ¿Por qué aceptar ahora? ¿Cuándo estoy tan cerca de la libertad? ¿Y si esta se negues? No me retiraré. Nos veremos en el juzgado. La ley de la gallina negra y la blanca es mucho más fiable que las palabras de un hombre. Después del divorcio, supe poco de Ethan. La farsa se fue desvaneciendo con el tiempo, hasta que mi mejor amiga se deshizo en elogios. No te vas a creer lo viejo que parece.
Parece que tuviera 20 años. Su padre le pedía limosna. Apenas lo reconocí. Estábamos en un viaje de negocios cuando me llevó a explorar. Justo cuando terminábamos de hablar mal de él, nos lo encontramos en la puerta. Me quedé paralizada hasta que dijo, señora Fina. Estaba preparando una mesa plegable para trabajar. Mi amiga me jaló hacia atrás, apártate de nosotros. La vi protegerme. Me reí, vámonos. Ni siquiera lo reconocí al principio. No hay necesidad de gastar energía en gente irrelevante. Epílogo para años después. Julián conquistó a mi mamá con su cocina y vino a casa conmigo. Esta vez no se opuso. En cambio, ella compartió mis pequeños hábitos. Emocionada. Hojea un grueso álbum de fotos. Señala mis cambios en cada foto. En una foto de graduación de quién sabe cuándo. Julián dijo de repente, ese soy yo. Inclinándome. Vi que era nuestra foto del instituto cuando mi corazón pertenecía a Aizen. Le acariciaba el pelo. Bromeaba. No me digas que te gustaba entonces. Me tomó la mano. Sonreír, ¿no está permitido? No me importó. Incluso después de casarme no entendía por qué mamá aprobaba a Julián. La insistiría para que respondiera. Se jactó. ¿Quién sabe? A mamá simplemente le gustó. Mientras me daba de comer, mordí una naranja. Estaba a punto de escupirla, pero estaba dulce. Mirándolo. Me alimenté. Se te acabaron las uvas. Así que primero hazte amigo de las naranjas. Menos mal que las recogí todas, las dulces son para ti. Me dio un golpecito en la frente. Mira las cáscaras de naranja. Te comiste las dulces. Y yo me llevé las ácidas. Eres demasiado bueno conmigo. El fin.